Hola, 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 queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Aquí tenemos nuevamente a nuestro querido amigo, compañero Patricio Camerón. Hola, ¿cómo estás, Patricio? ¿Cómo está la transmisión? Acá me veo un poco cortado, parece, estimado Oscar. Sí, ¿No? está bien, dale nomás. Se Vaya, escucha. ¿Cómo vale. estás? Bueno, bien contento gozando este verano y contento de estar aquí con usted y con vuestra audiencia, y con todos los que siguen el programa, dándole un cariñoso saludo desde un asoleado Estocolmo. Así es, estamos viviendo temperaturas altas poco normales en toda Europa en general. Hay una ola de calor inmensa en el sur de Europa, especialmente España, y viene hacia arriba. Como también se producen inundaciones, hay lluvia, etcétera, etcétera. Pero no vamos a ir a hablar del tiempo en esta oportunidad. Vamos a hablar aquí Exacto. a ti tanto que te gusta, que es la literatura, que te llama un poquito de menos, la verdad de las cosas. Pero las vacaciones, estamos en el periodo de vacaciones y todas esas cosas que a veces nos frenan en algunas cuestiones, pero me imagino que la literatura nunca se deja de lado. En el caso especial tuyo, Patricio. ¿Qué tal? ¿Qué nos traes para hoy día? En el día de hoy quisiera que conversáramos acerca de un titán de las letras, una persona un escritor, cual solo nombrarlo me toca cierta fibra de emoción porque lo admiro desde muy joven. Me refiero al gran Miguel de Cervantes y Saavedra, que escribió este maravilloso libro que tengo acá, que se llama El Quijote de la Mancha. Aquí está el uno y el 2 en una edición preciosa que compré en España en 1992 con las ilustraciones de un conocido dibujante, un ilustrador francés que se llama Doré. O sea, edición más bella que esta, creo que no se puede encontrar. Es el único de mis libros que yo titulo de imprestable. Es decir, este nunca va a salir de mi casa. El Quijote de Bueno, la Mancha. yo creo que todo el mundo conoce, sabe, de una u otra forma, en la educación misma nos recomiendan siempre que se lea este libro. Es como algo sagrado, digamos, desde el punto de vista de la literatura, una de las obras más grandes que se han escrito según los expertos. Su primera publicación creo que fue llamada El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, a comienzos de 1605, me Exactamente. parece, ¿no es cierto? Pero bueno, yo no voy a hablar de eso, el que Usted va a hablar está en va total a ser razón. tú, querido amigo, por lo tanto, Sí. te dejo eh, el Ah, micrófono. sí, muchas gracias. Yo creo que es muy probable de que esto lo tengamos que hacer en un par de sesiones o quizás en tres. Quién sabe. Veremos cómo se comporta con nosotros el dios Cronos, el dios del tiempo. Primero contarles que Miguel de Cervantes y Saavedra nació en el año 1547 en una pequeña ciudad universitaria conocida como Alcalá de Henares. Fue el cuarto de 7 hijos de un señor llamado Rodrigo y una señora llamada Leonor. Eran hidalgos, es decir, el estamento más bajo de la nobleza. Más bien eran hidalgos bastante pobres. Y según dicen las malas lenguas, la hidalguía venía por lado materno, no por lado paterno, sino que el papá se inventaba cierta hidalguía que no era la suya. El papá era médico y barbero. En esa época los doctores eran los mismos que no, le cortaban a la gente la barba y el pelo. Asunto curioso. Bueno, su juventud, la juventud y la niñez de Miguel de Cervantes estaba marcada desgraciadamente por la pobreza, como a muchos hidalgos de la época le sucedía. Y tenía continuamente que estar cambiándose de casa porque su padre, Rodrigo Cervantes, siempre tenía problemas con la ley debido a sus deudas impagas. Eso también puede hablar un poco del carácter sufrido de Miguel de Cervantes que nosotros iremos conociendo reflejado en su maravillosa obra, que no solo es el Quijote. En el año 1569, Miguel de Cervantes se metió en un gran problema. Se batió a duelo con un caballero, resultando el contrincante fallecido, muerto. Y la ley exigía algo de Miguel de Cervantes. La ley exigía cortarle su mano derecha.
Así que su padre, Rodrigo, hizo todo lo posible para que esto no se llevara a cabo, porque se trataba de un duelo de honor y cosas de esas. Y finalmente, Miguel de Cervantes, siendo un joven intranquilo, opta por irse a vivir a la actual Italia y ser camarero de un cardenal de apellido Aquaviva. Aquí quiero contarles, queridos amigos, lo he estado leyendo en otro libro que se llama España en tiempos del Quijote, que lo recomiendo a ustedes, puesto que es un libro escrito por varios cervantistas repartidos por el mundo. Yo no sabía que en Estados Unidos había y en Inglaterra había tantos cervantistas, gente dedicada especialmente a estudiar la obra de Cervantes. Se dice que cuando él estaba en Italia viviendo y de alguna manera fondeado también, él se dedicó a leer bastante. Cervantes no fue nunca un académico, no fue un catedrático, tampoco dicen que fue un ratón de biblioteca, pero sí que en su juventud leía mucho. Después de vuelta de Italia, él se alista en el ejército y como era muy idealista, eh, esto lo impulsó a ello en la armada y en la batalla naval de Lepanto ocurrida en el año 1571, donde se lucha en contra de los turcos, le pasa algo a Cervantes que lo marcaría de por vida. Él prácticamente pierde el uso de su mano izquierda al recibir una herida. Y ahí nació el famoso apodo de el manco de Lepanto. No perdió su mano, pero sí le quedó inmovilizada. Cosas de la historia, él una vez estuvo condenado a perder la mano derecha que logró salvar, pero en una batalla años después le queda inutilizada la mano izquierda. Es decir, estuvimos cerca de no, si la justicia en antaño se hubiese aplicado, no hubiésemos conocido jamás al Quijote. ¿Fue el brazo? Ah, Patricio, ¿fue el brazo o la mano? la mano le quedó inutilizada, podía ocuparla, Claro, pero no de manera normal. ya. La mano izquierda, y pasó a ser conocido como el Manco de Lepanto, apodo que a él le causaba un gran orgullo, por decirlo así. Cualquiera de nosotros que hubiese quedado en una batalla con la mano inutilizada hubiese abandonado la carrera militar, pero no fue en el caso de Cervantes, que siguió combatiendo a los turcos y cuenta la historia que, si no me equivoco, en el año 1575 él volvía de Nápoles a España en una fragata que se llamaba Sol, la fragata Sol, y es apresado por los turcos nuevamente. O sea, perdón, lo apresan los turcos, se encuentra nuevamente con los turcos y esta vez se lo llevan como prisionero, como esclavo a Argel, en donde estuvo esclavo 5 largos años. Hay algunos detalles en este evento, en este suceso histórico. Resulta que justo para fortuna del señor Miguel de Cervantes y Saavedra, eh, le habían dado a él unos papeles que certificaban su gallardía y su valentía en la batalla, que era un excelente soldado y que era muy preciado. Y él llevaba estos papeles en el bolso. Si estos papeles hubieran llegado a donde tenían que llegar, es decir, a la nobleza española, hubiesen sido de una gran fortuna. Pero como la apresaron los turcos y vieron estos papeles, el apaleo que le llegó fue mayor que el de los demás y además los turcos se dieron cuenta de que era un soldado importante y subieron la cantidad de dinero que querían para liberarlo. Y justo cuando Miguel de Cervantes estaba a punto de ser enviado, después de estar 5 años esclavo en Argel, estaba a punto de ser enviado a la ciudad de Constantinopla, que hoy conocemos como Estambul, llegaron unos monjes, los monjes terciarios, y pagaron una gran suma de libertad perdón, los frailes trinitarios, no terciarios, trinitarios, corrijo mi error, pagaron una suma para liberarlo, razón por la cual él durante toda su vida estaría considerablemente agradecido con los monjes trinitarios. Después de esto, él se instala en Madrid. También dicen que intentó buscar suerte en Portugal, pero no le fue muy bien. Eh, Debo decir que a, a Miguel de Cervantes no le
simpatizaba para nada una actividad comercial muy portuguesa en aquellos años, que era la trata de esclavos. Él estaba en contra, y lo dijo siempre, de la esclavitud, porque él era un ser muy, aparte, bueno, en el barrio lo conocían como el bueno, ese era su apodo, era una buena persona, y también sabía lo que significaba la esclavitud, porque él lo había vivido en carne propia. En Argel había él sido muy maltratado, y como era idealista, y los que lo conocen saben que era muy poco tranquilo, había tratado varias veces de escaparse, y siempre lo apresaban y lo mandaban al calabozo con los castigos respectivos. Pero bueno, en el año 1584, en 1580, Cervantes ya está de vuelta en España, y empieza a trabajar para el Estado, empieza a recaudar impuestos y a trabajar para recaudar víveres para la invencible armada del rey Felipe II. Como ustedes sabrán, la invencible armada tendría un muy mal destino, puesto que una tormenta la envió al fondo del mar, y ahí comienza el fin de España como un imperio donde nunca se esconde el sol, y comienza el principio del imperio británico como una potencia naval a nivel mundial, y al mismo tiempo muchas etnias por el mundo tendrían su suerte echada, porque ya se encontrarían con los ingleses, imperio que tenía la característica de arrasar donde llegaba. Al día de hoy podemos ver que en todos los países de habla inglesa la gente rubiecita, eso quiere decir algo también, ¿no? Eh, bueno, en el año 1584, él se casa. Aparte de tener una hija natural de la que él se hace cargo, él se casa con una señora llamada Catalina de Salazar, y publica su primera novela, que se llama La Galatea, que es una novela pastoril que narra la historia de Galatea, una hermosa pastora de la cual están enamorados dos amigos, y finalmente ella no se decide por ninguno de los dos. Es una gran obra, es un gran escritor Cervantes. Lo que sucede es que como el Quijote es tan grande, de alguna manera eclipsa sus otras creaciones literarias. Yo aquí quería hacer, querido amigo, un comentario, eh, por mientras hablamos de la persona de Cervantes. En aquellos años habían dos géneros literarios que todos los jóvenes creativos perseguían. Uno de ellos porque otorgaba gloria, otorgaba fama, otorgaba la admiración de las damas, que era la poesía. Y el otro, muy necesario para pagar las cuentas y para comer, era un género que le daba cierta solvencia económica a quien sabía ejercerlo: el teatro, la dramaturgia. Pero desgraciadamente en ambos, en tanto en la poesía como en la dramaturgia, a nuestro Miguel de Cervantes nunca le fue muy bien. Lo suyo era la novela, que era un género no muy apreciado en la época, no tanto como la poesía y el teatro. Tenemos a un gran dramaturgo, un gran poeta conocido como Lope de Vega, por el cual Miguel de Cervantes sentía una gran admiración, y él reconocía, incluso lo apodó como el monstruo de la naturaleza, para con eso señalar el gran talento que el cielo a Cervantes le había negado, pero que lo tenía Lope de Vega. Sin embargo, a pesar de esta admiración, a pesar de reconocer el talento que este joven, porque era mucho más joven que Cervantes, tenía, entre ellos dos se produjo una antipatía a la cual haré referencia más adelante. En 1597 sucede algo no muy bueno en la vida de Cervantes. El largo brazo de la ley lo agarra y lo mete en la cárcel durante 3 meses. Estuvo específicamente preso en la cárcel de Sevilla. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Buena pregunta, mi estimado amigo. Resulta que vieron unas platas que no le llegaron a las arcas públicas, que eran algunos miles de reales. Eh, Cervantes decía que sí, los había entregado un banquero, pero el banquero no lo había recibido. Y debemos reconocer que Cervantes no tenía muchas dotes para el trabajo en lo administrativo.
y por carecer de estas dotes no había guardado ningún recibo, ¿me entiendes? Entonces, lo que sucede acá es que eh, el banquero de apellido Freire, a- al, eh, el banquero de apellido Freire, al cual Cervantes le había entregado el dinero, se escapa a Portugal y de él nunca más se sabe. Entonces, aquí que haya más que claro que Cervantes era totalmente inocente. El tipo se fugó. Esto se tradujo en que en algunos años después, desgraciadamente no inmediatamente, sino en el año 1603, eh, se libera a Cervantes de toda culpa. Entonces se dice que Cervantes es inocente, se reconoce. Pero de todas maneras, este lamentable hecho le trajo a él muchos dolores de cabeza, su nombre quedó mancillado como un tipo que no era de honor, lo que a él, un hombre de honor como era, le dolió mucho. En el año 1604 se instala en la ciudad de Valladolid y obtiene el privilegio, el permiso, porque había que ver permiso, para escribir El Quijote de la Mancha, quien aparece al año siguiente, en 1605. Eh, el Quijote de la Mancha, nosotros ya sabemos, se publicó y fue un verdadero éxito, un éxito en serie. La gente lo empezó a leer, lo empezaron a comprar. Debemos recordar, amigos queridos, que en esa época muy pocos sabían leer, de manera que este era un libro que se leía o en la plaza o en el bar. Fue un verdadero éxito que le trajo mucha gloria y mucha fama a Miguel de Cervantes, pero desgraciadamente siguió siendo muy pobre. Siguió siendo muy pobre. En, en el año 1680 ya se instala definitivamente Miguel de Cervantes en Madrid y su matrimonio ya no existe. Él está con su hija, con una sobrina, con algunas hermanas. Su familia lo forman solo mujeres a las que en el barrio las conocen como las servantas. Y como la gente era mal hablada, y envidiosa de la gloria de Cervantes, a veces le daban mal nombre a las Cervantas, decían que eran mujeres de mal vivir, que eran algo desordenadas. Asunto a lo cual Miguel de Cervantes hacía totalmente oídos sordos, porque él estaba muy focalizado, enfocado, perdón, en en la literatura y en tener que trabajar para sostener a su familia, que eran las Cervantas, como las llamaban. Hay algunas cosas que suceden de las cuales podemos hablar después. Tuvo tal fama el Quijote de la Mancha que, que cuando Cervantes estaba tranquilo en la casa se dio cuenta de que alguien había escrito un Quijote falso, un Quijote número 2 que vendría a ser, se le llamaba como el Quijote de Avellaneda, porque estaba firmado por un seudónimo de un señor de apellido Avellaneda. Lo que sí se sabe y lo que se cree que hace con seguridad es que Lope de Vega escribió el prólogo de este falso Quijote. Y aquí se atacaba de cierta manera al señor de Miguel de Cervantes. Entonces, ¿qué hace Miguel de Cervantes? En el año 1615 Cervantes publica el segundo y tan esperado Quijote de la Mancha, que tiene algunas diferencias con el primero. Eh, Se produce una gran fama, hay embajadores, no sé si lo dije un momento, embajadores franceses e italianos de la época, eh, gente de la península itálica, que lo iban a visitar y no podían creer por qué el erario público español no se hacía cargo de Miguel de Cervantes y lo tenía viviendo en esas paupérrimas condiciones, no podían entenderlo. El 23 de abril, eh, poco después de haber escrito otra novela, Persiles y Segismunda, víctima de una diabetes y de otras enfermedades, el 23 de abril de 1616, el reconocido por todos Miguel de Cervantes fallece en Madrid. Le sobrevive la muerte y es enterrado donde los monjes trinitarios, pues esa era
su voluntad. Es, a mí me produce bastante tristeza esto de que no haya sido reconocido como se lo merecía Miguel de Cervantes. Él, él tuvo una vida bastante triste, era una persona muy bondadosa, idealista y muy dado a cometer acciones promovidas por los ideales. No sé qué más le puedo contar con Sí, respecto, sí, una preguntita con dígame. respecto a lo que fue en la cárcel, él escribió bastante, ¿verdad? ¿Qué es lo que escribió él ahí específicamente? Mire, en la cárcel no tengo, no estoy muy al tanto de lo que escribió ahí, pero me imagino que él estuvo escribiendo parte de las novelas ejemplares, porque las novelas ejemplares, que eran novelas cortas que daban un ejemplo, una enseñanza, estuvieron presentes él durante toda su carrera. Así que me imagino yo que a eso se debe haber dedicado cuando estaba preso en Sevilla. Recordemos que no fue la única vez que estuvo en la cárcel. Sí, por ejemplo, estoy leyendo acá que él escribió acá, o publicó, mejor dicho, en 1615, 8 comedias y 8 Sí, estremeces sí, nuevos, nunca representados. Eh, exactamente. ¿Qué sabes de eso tú? Sí, bueno, sé que como le estaba diciendo, acá tengo algunas cosas anotadas porque la memoria no me otorga en dádiva las cosas que le solicito. Usted sabe lo que Natura no da, Salamanca no lo presta. Así que, bueno, son y son libros, entre meses son obras de teatro cortas. ¿Mm? Y él se dedicó a escribir eso. Él tuvo Son una son fijación, como relatos. claro, él tuvo una fijación de todas maneras con el teatro, Mm. porque tenía una frustración, él quería ser dramaturgo, eh, porque ahí estaba el dinero, en la dramaturgia. Y según lo que dice Eh, acá también, que su drama más popular de hoy es la Numancia, sí, además se refiere, del trato Argel. Quedó sí, inédito hasta el siglo XX, no, hasta el XVIII. ¿Mm? uy, qué increíble. La Numancia se refiere a un pueblo que se levanta en contra del Imperio Romano. Y ¿Mm? la otra obra que usted nombró de teatro se refiere a sus años como esclavo en Argel. Mm. Eh, a eso, a eso se refiere. Eh, Y bueno, fue un buen tipo que la fortuna no le sonrió, pero admirado por todo el mundo. Yo le contaré con algo de tristeza que en realidad Luis de Góngora se conserva su casa, se conserva donde se sabe dónde vivió Lope de Vega, pero donde vivía Miguel de Cervantes se derrumbó ese lugar y se construyó un edificio, pero hay ahora una lápida. 100 años después de la muerte de Cervantes, los que realmente lo rescataron del olvido, por decirlo así, fueron los británicos. Él era muy importante en Gran Bretaña y en las universidades donde se hablaba inglés. Eh, en España era más bien recordado como una novela cómica y de burla hacia ciertos temas, pero por lo demás muy exitosa y muy afortunada. Pero donde se le da realmente valor es en Gran Bretaña, donde influyó en algunos escritores y también influyó en algunos pensadores como Tocqueville. Mm. Es Eh, una cosa acá, que, bueno, ¿Mm? con respecto al libro, con respecto al libro mismo, el significado que tiene, tú vas a hablar más adelante Sí. de eso, de su obra maestra, pero hablando un poquito más de su personalidad, digamos, su muerte fue a causa de una diabetes, ¿verdad? Sí, De tipo sí. 2. En esos tiempos era muy difícil controlar eso. Eh, su nacionalidad española, por supuesto. Eh, Su religión era católico. Ujú. Su padre era Rodrigo de Cervantes, Leonor de Cortinas y Sí. casado con Catalina de Salazar y Palacio. ¿Cuántos hijos tuvieron ellos? Creo que él tuvo una hija natural, la única que le conozco yo, Ya. pero no fue con la esposa, fue, como se dice, de manera ilegítima por ahí, con un amor que tuvo.
Ya, una aventura, digamos. Sí, O amor, quizás nunca se sabe. Bueno, de todas maneras, es una cosa muy personal de esa parte no la vamos a tocar privada, pero sí el significado que tiene Cervantes para España es después, no es eh, un principio, es después. claro, muy bien dicho lo tiene usted. Y hay algunos catedráticos en el mundo entero que dicen, ellos lo dicen, no lo digo yo, que la hispanidad creó la novela y después la abandonó hasta el boom latinoamericano. Yo sé que esto puede sonar algo ofensivo porque con este comentario que yo lo he escuchado, se olvidan de la generación del 98, de Azorín, de Miguel de Unamuno, que fueron grandes escritores. ¿No? Pero bueno, es lo que han dicho, que la hispanidad crea la novela y la abandona hasta el boom latinoamericano. Yo de paso le puedo incitar, combinar a algún día invitar a nuestro amigo Jaime Barrio a conversar sobre el boom latinoamericano. Él lo maneja mucho mejor que yo. Y, Estoy seguro que lo va a hacer con mucho gusto. Bueno, Patricio, ya hemos visto lo que es digamos, quien ha escrito a Don Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes, más o menos. Naturalmente que hay mucha información que también quienes están viendo el programa pueden, si están interesados, pueden verlo en internet. Toda esa información está. Pero es muy bueno que lo tomes, que lo toques y esas partes, digamos, muchas veces nadie es profeta en su tierra, muchas veces se dice eso, pero lo fue después, sí, fue reconocido después y eso es lo importante. Bueno, Patricio, tenemos que despedirnos. cerrar por hoy. Quizá a lo mejor tú puedes adelantar un poquito lo que va a venir el próximo programa, o sea, con respecto Sí, al cortito, unos 3 minutos. sí, claro. Primero que nada, recordarlo, la obra de Cervantes, que son los 6 libros de la Galatea, 1585, las novelas ejemplares, que empezó en 1613, que se publicaron El Quijote en 1605 y 1615 y Persiles y Segismunda publicada de manera póstuma en el año 1617. En el próximo programa nos dedicaremos más que nada a la obra El Quijote de la Mancha y sus diversos significados encontrados por tantos de nosotros. Muchas gracias por haber estado acá y para mí es un placer compartir con ustedes. A nosotros también. Yo creo que todos estamos muy contentos con tu participación y esperamos con ansias escucharte la próxima vez, que sería la próxima semana. Bueno, nos despedimos entonces. Será hasta pronto, amables Hasta oyentes. pronto. Un caluroso abrazo fraternal a todos ustedes. Hasta pronto. Chaito.